La explosión de la primera bomba atómica marcó un punto de inflexión decisivo y alarmante en la historia de la humanidad. En un solo instante, la ciudad japonesa de Hiroshima quedó devastada y alrededor de 70.000 personas, hombres, mujeres y niños, perdieron la vida. Desde entonces, este acontecimiento ha sido objeto de un análisis histórico y ético constante, en el que se cuestiona si el uso de la bomba atómica fue un precio justificable para poner fin a la guerra. Junto a este debate emerge un profundo peso moral que recae sobre los científicos involucrados en la creación del arma más destructiva jamás concebida, muchos de los cuales quedaron marcados por un persistente sentimiento de responsabilidad y culpa. Entre estas figuras destaca el Dr. Albert Einstein, uno de los científicos más influyentes del siglo XX. Reconocido tanto por su genialidad como por la controversia política que lo rodeó en ciertos momentos de su vida, Einstein es considerado una figura clave de la era atómica. Su mayor contribución al conocimiento humano fue la teoría de la relatividad, mediante la cual estableció la relación entre la materia y la energía. La célebre ecuación E igual a mc al cuadrado demostró que una mínima cantidad de masa puede transformarse en una enorme cantidad de energía, un principio fundamental para comprender el poder oculto dentro del átomo. Con el paso del tiempo, Einstein expresó abiertamente su pesar por haber contribuido, aunque de manera indirecta, a abrir lo que él mismo definió como una caja de Pandora. Declaró que, de haber sabido que la Alemania nazi no lograría desarrollar una bomba atómica, no habría participado en los pasos iniciales que impulsaron su creación. La historia se remonta a 1933, 12 años antes de la destrucción de Hiroshima, cuando Adolf Hitler y el partido nazi tomaron el poder en Alemania. Con su ascenso comenzó una persecución sistemática contra los judíos, poniendo sus vidas en peligro inmediato. Albert Einstein, judío y una de las mentes más brillantes de su tiempo, se vio obligado a huir de su país. Tras abandonar Alemania, se estableció temporalmente en Inglaterra, donde vivió en una modesta casa de campo en Norfolk, en la propiedad del comandante Locker Lampson. Durante su estancia en Inglaterra, Einstein estuvo bajo la protección de Barbara Goodall y Marjorie Howard, sus guardaespaldas. En ese lugar les contó a sus guardaespaldas sobre su fascinación en el tiempo y el espacio, una fascinación que se remonta a su infancia. A los 4 años, al observar una simple brújula que su padre le mostró, quedó impresionado por el movimiento constante de la aguja, lo que le sugería que debía haber algo oculto detrás. Desde sus primeros recuerdos de infancia, Albert Einstein vinculó su curiosidad temprana con las ideas que más tarde darían forma a la teoría de la relatividad. Recordaba preguntarse si un hombre pudiera correr tan rápido como un rayo de luz. En ese caso, ¿la luz dejaría de moverse? Einstein pensaba que el tiempo no está definido, es relativo, puede estirarse o encogerse. El pasado, presente y futuro son una ilusión. Con esto se le ocurrió otra consecuencia. Según la teoría de la relatividad, no existe una diferencia fundamental entre masa y energía. Ambas son manifestaciones de una misma realidad física, resumida en la ecuación E igual a mc al cuadrado, que demuestra cómo una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una enorme cantidad de energía. Esta idea redefinió la comprensión del universo y sentó las bases para avances científicos y tecnológicos sin precedentes. En una ocasión, el escultor Jacob Epstein lo visitó para realizar una escultura de su cabeza. Durante el encuentro, Epstein le comentó que un grupo de 100 profesores nazis había firmado un manifiesto desacreditando su teoría. Einstein respondió con serenidad que, si realmente estuviera equivocado, la crítica de un solo profesor habría sido suficiente. El clima político de Alemania tras la Primera Guerra Mundial agravó estas tensiones. En 1920, el país se encontraba sumido en una profunda crisis, mientras Adolf Hitler comenzaba a difundir su programa político de 25 puntos, en el que declaraba que solo los alemanes podrían ser ciudadanos y que los judíos no formarían parte de la nación. Ese mismo año, en una reunión pública sobre ciencia, Einstein fue duramente atacado por Paul Weyland, quien lo acusó de promover una ciencia sin pruebas, calificando la relatividad como un dadaísmo científico.
Días después, Einstein respondió en la prensa afirmando que la campaña contra su teoría no buscaba la verdad científica, sino que estaba motivada por prejuicios. Declaró abiertamente su identidad judía y expresó orgullo por pertenecer a ese pueblo. Más adelante, Walter Adams, secretario del Consejo de Asistencia Académica, le pidió que diera un discurso para apoyar a los académicos perseguidos y desplazados por el régimen alemán. Einstein dudó, consciente de que una denuncia pública podría traer graves consecuencias para la población judía. Sin embargo, Adams insistió en que su voz, como la del científico más reconocido del mundo, podía revelar al mundo la magnitud de la purga académica que se estaba llevando a cabo en Alemania, incluso si el encuentro se realizaba ante un público reducido. En 1923, Berlín y gran parte de Alemania se encontraban sumidos en una profunda crisis social y económica. La población padecía hambre y carecía incluso de las necesidades más básicas. El desempleo masivo y una inflación descontrolada empujaban al país hacia la ruina. El valor del marco se desplomaba día tras día y con él desaparecía la clase media. Hacia 1927, las filas del Partido Nacional Socialista comenzaron a engrosarse, alimentadas principalmente por jóvenes desempleados a quienes se les prometían poder, reconocimiento y prosperidad. En 1930, Adolf Hitler obtuvo un respaldo significativo. Alrededor de 6 millones de alemanes apoyaron a los nazis, convirtiéndolos en el segundo partido más grande del Reichstag. Consultado sobre este avance político, Einstein respondió con seriedad que no disfrutaba conocer al señor Hitler. Afirmó que Hitler se alimentaba del estómago vacío de Alemania y que, una vez mejoraran las condiciones económicas, su influencia desaparecería. Einstein sostenía que las palabras por sí solas no llevaban a los pacifistas a ninguna parte. Creía que era necesaria la acción concreta. Llegó a afirmar que si tan solo el 2% de quienes realizaban el servicio militar se negaran a participar en la guerra, los gobiernos perderían su poder. En 1933, las camisas pardas marcharon celebrando el triunfo definitivo de Hitler. 15 millones de alemanes rindieron homenaje a la bandera con la esvástica. Alemania se transformó en un territorio donde aquello en lo que no se creía debía ser destruido. En las hogueras no solo ardieron libros, sino también la tolerancia, la libertad y la caballerosidad. Aunque al inicio existía incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Hitler, si consolidaría un régimen nacional socialista o restauraría una especie de monarquía, para Einstein el objetivo era claro: la guerra. El pueblo alemán estaba siendo envenenado y entrenado para ella. Convencido de que el silencio solo fortalecía al mal, Einstein aceptó participar en una gran asamblea pública. Rechazó la idea de un acto modesto y decidió reservar un salón de mayor capacidad. El 3 de octubre de 1933, en el Albert Hall de Londres, se celebró una reunión para recaudar fondos en favor de los exiliados alemanes y manifestar una abierta oposición al régimen nazi. 10,000 personas asistieron a su discurso. Allí, Einstein sostuvo que no debía lamentarse vivir en una época de peligro y miseria, pues solo a través de la agitación social, las naciones adoptan medidas progresivas. Concluyó expresando su deseo de que la crisis condujera a un mundo mejor. Tras ese acto, Einstein partió hacia Estados Unidos y nunca regresó a Europa. Al llegar, aceptó un puesto vitalicio como director de física en la Universidad de Princeton, donde comenzó a trabajar en el otoño de 1933. Aunque la tranquilidad del ambiente académico le permitió realizar importantes investigaciones, confesó sentirse incómodo y casi avergonzado de vivir en un lugar tan pacífico, mientras en Alemania millones seguían sufriendo una realidad muy distinta. En 1938 llega la Noche de los Cristales Rotos. La Noche de los Cristales Rotos marca uno de los momentos más violentos de la persecución antisemita en la Alemania nazi. Sinagogas son incendiadas, miles de negocios judíos destruidos y decenas de personas asesinadas. Otros miles son arrestados y enviados a campos de concentración. La violencia, ahora abierta y sistemática, confirma que Alemania ha iniciado un camino irreversible de exclusión, terror y exterminio contra la población judía. Un año después, en 1939, un descubrimiento científico transforma de manera definitiva el curso de la historia.
La fisión del átomo de uranio demuestra que una mínima cantidad de masa puede liberar una energía colosal. El hallazgo despierta una profunda alarma en la comunidad científica internacional ante la posibilidad de que la Alemania nazi desarrolle una bomba atómica. Este temor lleva a Albert Einstein a advertir al presidente de Estados Unidos sobre el potencial militar de la energía nuclear y la urgencia de acelerar la investigación. Aunque la construcción de un arma de este tipo parecía casi imposible, la posibilidad de que Hitler lo lograra primero resulta determinante. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y arrasa gran parte de Europa, mientras Francia cae y Gran Bretaña resiste. En 1941, con la caída de Bélgica, los nazis se apoderan de reservas estratégicas de uranio, reforzando los temores sobre su programa nuclear. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la guerra. El conflicto se convierte en una lucha total, no solo militar, sino también científica e ideológica. En 1942, los aliados lanzan el Proyecto Manhattan, una iniciativa secreta destinada a construir la primera bomba atómica. Einstein queda excluido del proyecto. Su historial de activismo pacifista es considerado un riesgo para la seguridad. En 1943, operaciones aliadas buscan frenar el desarrollo nuclear alemán mediante sabotajes a instalaciones clave, especialmente en Noruega. Con el desembarco de Normandía en 1944, el equilibrio de la guerra cambia. Documentos capturados confirman que el programa atómico nazi ha fracasado. En 1945, a medida que los aliados avanzan, salen a la luz los horrores de los campos de concentración, como Buchenwald, revelando la magnitud del genocidio. Einstein, profundamente afectado, rechaza cualquier vínculo con Alemania. En abril, las fuerzas soviéticas toman Berlín y Hitler se suicida. La guerra en Europa termina, pero continúa en el Pacífico. Ese mismo año, el Proyecto Manhattan culmina con la primera prueba nuclear en Nuevo México. Poco después, una bomba atómica es lanzada sobre Hiroshima, destruyendo la ciudad y causando la muerte de decenas de miles de civiles. En los años posteriores, el uso de la bomba desata intensos debates morales. Einstein expresa su arrepentimiento por haber impulsado la investigación nuclear. Afirma que, de haber sabido que Alemania no lograría desarrollar la bomba, jamás habría firmado la carta que inició el proceso. Aunque rechaza ser considerado el padre de la energía atómica, reconoce que su trabajo de 1905 al establecer la relación entre masa y energía abrió una puerta que la humanidad ya no pudo cerrar. Muchos de los científicos involucrados en la creación del arma más peligrosa jamás concebida quedan marcados para siempre por un profundo sentimiento de responsabilidad y culpa. Según Albert Einstein, la situación del mundo exigía un esfuerzo valeroso y profundo, un cambio radical no solo en las estructuras políticas, sino en la actitud misma de la humanidad frente a su propio destino. Advertía que, sin una transformación en el pensamiento y en los valores que guiaban a las naciones, la civilización humana estaba condenada. La guerra había sido ganada, afirmaba, pero la paz aún no. Einstein sostenía que no debía condenarse al hombre por haber conquistado las fuerzas de la naturaleza, incluso cuando esos logros fueran utilizados con fines destructivos. A su juicio, la responsabilidad última no recaía en la ciencia, sino en el uso moral que la humanidad hacía de ella. El destino del mundo, insistía, dependía del desarrollo ético del ser humano, de su capacidad para acompañar el progreso científico con una evolución moral equivalente. Einstein continuó luchando por la paz y por revelar los misterios de la creación hasta su último aliento el 18 de abril de 1955.